El 23 de septiembre de 1968, un día que comenzó como cualquier otro, se marcó por un acontecimiento que pasaría desapercibido para muchos, pero que para aquellos que comprenden los signos de la fe, esa fecha se convirtió en un símbolo profundo y significativo. A las 2:30 de la mañana, el Padre Pío, el humilde fraile capuchino, que había dedicado su vida al servicio de Dios y al sufrimiento de los demás, se encontraba en su celda, rodeado por el silencio y la presencia del Espíritu Santo. El detalle de su muerte, que ocurrió en la madrugada del día siguiente, justo cuando el sol comenzaba a asomar sobre el horizonte, no fue solo una coincidencia, sino un gesto que reafirmó toda su vida de dedicación y sacrificio. Padre Pío, quien había predicado sobre el sufrimiento redentor y la importancia de aceptar la voluntad de Dios, eligió partir en un momento en que la creación misma parecía estar en reposo. Un último suspiro, casi imperceptible, se unió al canto de las primeras aves al amanecer, y su vida terminó, como si se hubiera fundido con la naturaleza que tanto amaba. La noche del 22 de septiembre en San Giovanni Rotondo fue distinta. Menos el convento, donde Padre Pío había pasado los últimos años de su vida, la atmósfera estaba cargada de algo intangible, algo divino. Los frailes, que normalmente conversaban en voz baja en los pasillos, esa noche no se atrevían a hablar. El aire era más pesado, como si todo el convento estuviera a la espera de algo. Los asistentes que acudían al Padre, los médicos y enfermeros, también mostraban una reverencia solemne, como si todos sintieran que un evento sagrado estaba por ocurrir. Dentro de la celda del Padre, la luz era tenue, casi simbólica. La lámpara de aceite que siempre había estado encendida parpadeaba lentamente, mientras Padre Pío, acostado en su cama, respiraba con dificultad. Sus ojos, medio cerrados, reflejaban una paz profunda, y su cuerpo debilitado no parecía incomodarle, pues su alma permanecía firme en la fe. Aunque su estado físico estaba en declive, su conciencia estaba más presente que nunca. El tiempo parecía haberse detenido. El mundo exterior continuaba su curso, pero en ese pequeño cuarto, cielo y tierra parecían haberse tocado. A su lado no había cardenales, no había diplomáticos ni grandes figuras de la iglesia. Solo estaba Fray Luigi, un hermano fraile que había estado con él durante años, sirviendo en las sombras, cuidando de los pequeños detalles como un verdadero servidor de Dios. Fray Luigi no era conocido por muchos fuera del convento, pero para Padre Pío su presencia era más que suficiente. Fue a él a quien Padre Pío dirigió su última mirada, y a él a quien ofreció sus últimas palabras. Una elección profundamente coherente con toda su vida, en la que siempre había predicado que el mayor es el que sirve. Padre Pío no hablaba mucho. Su voz, que alguna vez había sido firme y llena de pasión al predicar, ahora apenas se escuchaba. Sus labios se movían de manera casi imperceptible, como si estuviera recitando oraciones en su mente o recordando los días de su juventud en Pietrelcina, su pequeño pueblo en el sur de Italia. Los recuerdos de su familia, de sus primeros años como fraile, de las luchas en la vida religiosa, parecían envolverlo en silencio. Era como si, en ese momento final, estuviera despidiéndose del mundo de una manera silenciosa, pero con un corazón lleno de amor y fe. Luego, con un suspiro tranquilo, pronunció una breve frase, directa pero cargada de poder. Fueron palabras que no quedaron registradas en los documentos oficiales, palabras que no fueron pronunciadas en un púlpito ni ante una multitud, pero que resonaron más fuerte que cualquier sermón. Estas palabras no estaban destinadas al mundo, sino a un hombre, a Fray Luigi. Y, sin embargo, esas palabras estaban destinadas a todos nosotros.
Cuando el reloj marcó las 2:35 de la mañana, las campanas de la iglesia cercana comenzaron a sonar. Pero no era una celebración, no era una misa festiva, era un anuncio silencioso, un adiós solemne. Padre Pío había partido. El momento de la muerte de Padre Pío no fue solo un evento aislado, sino un hecho que marcó a todos los que lo conocían y a aquellos que habían sido tocados por su vida y su mensaje. La noticia de su fallecimiento se esparció rápidamente por todo el convento, pero lo que realmente conmocionó a todos no fue solo el hecho de que el gran santo se hubiera ido, sino el contenido de sus últimas palabras. En los pasillos del convento, el silencio fue absoluto, pero en los corazones de todos una profunda conmoción recorría cada alma. Las palabras que Padre Pío había confiado a Fray Luigi no eran palabras de despedida común, sino un mensaje espiritual que trascendía la muerte misma. Un monseñor presente en ese momento, que había conocido al Padre Pío a lo largo de los años, comentó después, fue como si el Espíritu Santo hubiera hablado a través de él. Sus palabras fueron como una lanza que atravesó nuestros corazones, simples, pero imposibles de ignorar. A pesar de la gran tristeza, no hubo gritos ni lamentos en el convento. La reacción fue más bien un susurro colectivo, como si todos sintieran que un profundo mensaje de amor y fe se había transmitido en esos últimos momentos. No se trataba de un adiós definitivo, sino de un recordatorio de la verdadera naturaleza del cristiano, el servicio y la entrega total a los demás. Incluso en el último aliento, la seguridad del convento y los responsables del Vaticano pidieron que se mantuviera en silencio durante unas horas. No fue hasta más tarde que la noticia llegó a los medios oficiales, y tal vez en este silencio se encontró el verdadero milagro. En un mundo lleno de ruido y agitación, por un breve momento, el mundo se detuvo y escuchó el susurro de un hombre que vivió toda su vida de acuerdo a los principios de Cristo. Padre Pío había dedicado su vida a la oración, al sacrificio y al servicio de los más necesitados. Su misión no se limitaba a ser un simple fraile capuchino, sino que fue un hombre que entendió profundamente el sufrimiento humano, porque él mismo fue un testimonio viviente de ello. En su cuerpo, las cicatrices de los estigmas lo marcaban como un signo de su completa unión con los dolores de Cristo. Cuando Fray Luigi reveló las últimas palabras del Padre, no solo se trataba de un agradecimiento por su compañía y dedicación durante los últimos días. Era un testamento espiritual, una especie de legado que Padre Pío había dejado en sus palabras, transmitiendo un mensaje que no solo se entendía con la mente, sino con el corazón. En esos momentos finales, Padre Pío no pidió grandeza ni reconocimiento, no deseaba ser exaltado. Al contrario, mostró una vez más su profunda humildad, un rasgo que había definido toda su vida. Prefería que la atención se centrara en Dios y en los demás, en lugar de en sí mismo. Su último acto de humildad fue confiar sus palabras a un simple fraile que, aunque estaba cerca de él, no era una figura de la jerarquía eclesiástica, ni un miembro de la alta nobleza eclesiástica. Era solo un hombre de Dios, un servidor de Cristo. Y así, la última oración de Padre Pío no fue dirigida a una multitud de fieles, sino a un hombre simple que le había servido con dedicación. Sus palabras fueron un testamento del amor más profundo, de la verdadera grandeza que se encuentra en el servicio y de la fe inquebrantable que trasciende la muerte. La muerte de Padre Pío no fue solo el fin de una vida dedicada al servicio de Dios, sino el cierre de un ciclo en la historia espiritual de la Iglesia. Pero el impacto de su partida no se limitó a su comunidad cercana, ni a los que lo conocían. Personalmente, su legado trascendió las fronteras del convento y del Vaticano, llegando a los corazones de miles de personas que se habían sentido tocadas por su vida y su ejemplo.
Durante sus últimos días en San Giovanni Rotondo, Padre Pío vivió una transformación de su propia espiritualidad. La enfermedad, el sufrimiento y la fragilidad física nunca fueron una barrera para su fe, sino que se convirtieron en una oportunidad para acercarse más a Dios. En sus últimos momentos no pensaba en sí mismo ni en su sufrimiento, sino en cómo podría seguir sirviendo a aquellos que más lo necesitaban. Incluso debilitado, seguía siendo un faro de esperanza para los que lo rodeaban. Fray Luigi, quien estuvo a su lado en esos momentos finales, recordó cómo Padre Pío, aunque cansado y débil, seguía insistiendo en la importancia de la oración, en la necesidad de permanecer firmes en la fe. Al final, esas fueron sus últimas palabras de consuelo. Un llamado a la oración, un recordatorio de que la vida terrenal es solo una parte de un plan divino mucho mayor, y que la verdadera victoria se encuentra en vivir una vida de servicio y humildad. La muerte de Padre Pío fue un recordatorio de la fugacidad de la vida y de la importancia de vivir cada día con propósito y dedicación a los demás. En sus últimos momentos, cuando ya no podía hablar en voz alta, cuando sus fuerzas se desvanecían, fue su vida misma la que habló con más fuerza que cualquier palabra. Su vida fue un testimonio de lo que significa seguir el ejemplo de Cristo, no solo en momentos de gloria, sino en momentos de sufrimiento y sacrificio. El hecho de que sus últimas palabras hayan sido dirigidas a un fraile simple y no a figuras eclesiásticas de alto rango no fue una casualidad, fue una manifestación de su creencia de que la grandeza en los ojos de Dios no se mide por el estatus o la fama, sino por la humildad y el servicio a los demás. En su último acto, Padre Pío reafirmó lo que había predicado toda su vida. La verdadera santidad no se encuentra en los grandes gestos públicos, sino en los actos más pequeños y silenciosos de amor y dedicación. Cuando la noticia de su muerte se difundió, el mundo entero se detuvo un momento para rendir homenaje a un hombre que vivió su vida con una fe inquebrantable. Desde los fieles más cercanos hasta las autoridades eclesiásticas, todos reconocieron que Padre Pío había dejado una marca indeleble en la historia de la Iglesia. Pero más allá de las palabras y los homenajes, el verdadero legado de Padre Pío se encuentra en la forma en que vivió y cómo nos invitó a vivir a todos nosotros. Su vida fue una invitación a abrazar el sufrimiento con fe, a servir con humildad y a confiar en que el amor de Dios está presente incluso en los momentos más oscuros. La muerte de Padre Pío fue un momento de dolor, sí, pero también de profunda reflexión sobre la vida y el propósito. A pesar de su ausencia física, su legado sigue vivo en cada persona que ha sido tocada por su mensaje. La vida de Padre Pío fue un testimonio de que, en la fragilidad humana, Dios puede obrar de maneras asombrosas. Y así, el fraile que dedicó su vida a los demás, que sufrió con valentía y que nunca dejó de servir a los más necesitados, nos dejó una última lección. La verdadera grandeza no reside en las palabras rimbombantes ni en las grandes celebraciones, sino en la simplicidad de una vida entregada completamente a Dios y a los demás. Hoy, mientras seguimos adelante, recordamos sus palabras y su ejemplo, y nos comprometemos a vivir con el mismo amor, la misma fe y la misma dedicación que Él vivió hasta su último aliento. La muerte de Padre Pío no es el final, sino el inicio de un legado que continuará inspirando generaciones. La verdadera victoria, como Él nos enseñó, es vivir con humildad, en servicio y en amor. En su último susurro, Padre Pío nos dejó claro que la vida es más que lo que vemos. Es una llamada a la entrega total, a amar y servir con el corazón abierto, sin reservas, hasta el último respiro. A lo largo de su vida,
Padre Pío no solo fue un hombre de fe inquebrantable, sino también un hombre de dolor profundo y constante. Durante años, su cuerpo sufrió por los estigmas, heridas que, más que una manifestación visible de su unión con Cristo, eran un recordatorio constante del sufrimiento que vivió. Este sufrimiento nunca lo separó de su misión, al contrario, lo acercó más a Dios y a las personas a quienes estaba llamado a servir. La fragilidad física de Padre Pío, lejos de ser una debilidad, se convirtió en un símbolo de su fortaleza espiritual. El acto de sufrir, algo que muchos evitan o niegan, se convirtió en el camino para acercarse a Dios. Padre Pío predicaba constantemente que el sufrimiento humano, cuando se acepta con fe, no es algo que aleje a las personas de Dios, sino que las une más a Él. En sus últimos momentos, la fragilidad de su cuerpo solo aumentó el poder de su testimonio. La vida de Padre Pío fue un testamento de que, a través del sufrimiento, puede surgir la santidad. Él no escondía su dolor, lo vivió con la serenidad de un hombre que sabía que cada sufrimiento, cada sacrificio, era un paso hacia una mayor unión con Cristo. Fray Luigi, quien estuvo con él en sus últimos momentos, recordó cómo, incluso en su sufrimiento físico, el Padre Pío nunca dejó de ofrecer su dolor como un acto de amor. Cuando Fray Luigi le preguntaba cómo se sentía, Padre Pío simplemente respondía: «Lo ofrezco por los pecadores, no importa el dolor, si puedo ayudar a otros a acercarse a Dios». La vida de Padre Pío no fue una vida fácil, fue marcada por la lucha, el sufrimiento y la soledad. Pero a través de todo esto, él entendió el poder redentor del sufrimiento. En sus últimos momentos, cuando las fuerzas ya lo abandonaban, su fe seguía tan firme como siempre. Aunque su cuerpo estaba agotado, su alma permaneció llena de vida. Su capacidad para ofrecer su sufrimiento por los demás continuó hasta su último suspiro. Y esa fue una de las lecciones más grandes que dejó, que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de ofrecer todo lo que uno tiene, incluso el sufrimiento, por el bien de los demás. La fragilidad humana, que muchos ven como un obstáculo para la santidad, para Padre Pío fue una herramienta para acercarse más a Dios. En sus últimos días, cuando ya no podía hablar, su vida misma hablaba con más claridad que cualquier sermón. Sus acciones y su actitud ante el sufrimiento se convirtieron en una predicación viva que sigue resonando con fuerza en los corazones de quienes lo conocieron y de aquellos que, como nosotros, seguimos su ejemplo. La muerte de Padre Pío no solo fue el fin de su vida terrenal, sino también el comienzo de una nueva forma de presencia. A lo largo de su vida, él había enseñado que la verdadera vida no termina con la muerte, sino que se transforma en algo más grande y profundo. Él mismo, al enfrentar su propio final, vivió esta transformación de manera ejemplar. En su último aliento, Padre Pío no solo dejó un vacío en los corazones de los que lo conocían, sino que también dejó una lección eterna sobre la vida, el sufrimiento y el amor. Lo que se experimentó en San Giovanni Rotondo en los momentos previos a su muerte no fue solo el lamento por la pérdida de un hombre santo, sino también la sensación de que algo muy profundo estaba ocurriendo. La comunidad de frailes, los sacerdotes y los miles de devotos que lo habían seguido a lo largo de los años no solo perdían a un guía espiritual, sino que sentían que una conexión entre la tierra y el cielo se estaba llevando a cabo. Padre Pío, incluso en su fragilidad, seguía siendo un canal de gracia para aquellos que lo rodeaban. La muerte no fue para él un final doloroso, sino una transición a una nueva forma de existencia.
una forma en la que su amor por los demás continuaría siendo tangible a través de las oraciones de los fieles, de las vidas que tocó, de las almas que guió. En este sentido, la vida de Padre Pío nunca terminó con su muerte. Su legado espiritual sigue vivo, no solo en las reliquias que quedan de su paso por este mundo, sino también en la forma en que vivió con absoluta coherencia sus principios cristianos. Los años de sacrificio, de servicio a los demás y de devoción a Dios no fueron simplemente para ser admirados, sino para ser seguidos. En sus últimos momentos, Padre Pío no solo dejó un mensaje a la humanidad, sino que mostró con su vida misma lo que significa vivir de acuerdo con los principios de Cristo, amar a los demás incluso en medio del sufrimiento, servir con humildad y vivir con una fe que no se rinde ni siquiera ante la muerte. Fray Luigi, que había estado junto a él en sus últimos días, nunca olvidará la serenidad que irradiaba el rostro de Padre Pío, incluso cuando la vida lo abandonaba. Estaba en paz, dijo más tarde, como si estuviera ya en el umbral del cielo, listo para encontrarse con Dios. Sabíamos que su alma estaba siendo acogida por el mismo amor que él siempre había predicado. Este testimonio de Fray Luigi se convirtió en uno de los más preciados recuerdos de aquellos que estuvieron cerca del santo en sus últimos momentos. Para ellos, el momento de su muerte no fue solo un acto de despedida, sino un acto de bienvenida al reino de Dios. La partida de Padre Pío dejó una huella indeleble en el corazón de aquellos que lo conocieron, pero también dejó un mensaje claro para todos nosotros. La muerte no es el fin, sino el comienzo de una vida eterna que se encuentra en la relación con Dios. Al igual que Cristo venció la muerte, Padre Pío vivió su vida en una constante preparación para esa victoria final, y su partida fue un testimonio de que el servicio a los demás y la dedicación a la fe nunca se pierden, sino que se transforman en algo eterno. La vida de Padre Pío nos invita a reflexionar sobre lo que significa vivir con propósito, vivir con fe, vivir para servir. En un mundo que a menudo valora la fama y el poder, su vida nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, el sacrificio y el amor al prójimo. Su último susurro, tan sencillo y tan profundo, fue un recordatorio de que cada acto de amor y servicio, por pequeño que sea, tiene un impacto eterno. Al igual que su vida fue un testimonio de la misericordia de Dios, su muerte también lo fue. Padre Pío no solo enseñó con sus palabras, sino que enseñó con su vida y, finalmente, con su muerte, cómo vivir de acuerdo con los principios de Cristo. La eternidad no está lejos, no es un concepto abstracto, sino algo que se vive en cada momento de servicio, en cada momento de entrega a los demás, en cada acto de fe y amor.